Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Trump ha sacudido el tablero internacional en cuanto a geopolítica y geoestrategia se refiere, y países como España se dan cuenta en un momento clave como este de las muchísimas deficiencias, de las muchísimas carencias que tienen sus Fuerzas Armadas, de lo muy cicateros que han sido los diferentes gobiernos con las Fuerzas Armadas. Y ahora probablemente tenemos unos ejércitos que no son capaces de asumir la responsabilidad que se nos vienen encima. Las Fuerzas Armadas, los ejércitos que las componen, deben de estar diseñados, deben de contar con unos sistemas de armas que estén en función de las misiones que el gobierno defina que están en el ámbito de la actuación que hay que desempeñar dentro de lo que es la seguridad nacional. Y España se conformaba con mantener una cierta superioridad aeronaval sobre Marruecos para disuadirles de cualquier intento de recuperar por la fuerza las ciudades autónomas españolas de Ceuta y de Melilla, tener una cierta capacidad de desplegar unidades que nunca superan el concepto de batallón o batallón reforzado, si acaso, para misiones internacionales de Naciones Unidas, despliegues de seguridad amparados por la OTAN, de entrenamiento, tal, pero bueno, algo que unas Fuerzas Armadas relativamente pequeñas como las nuestras pueden asumir con cierta facilidad. Por otro lado, nuestros compromisos prácticamente acababan con dar, digamos, apoyo a despliegues de determinadas unidades de la OTAN en Europa Oriental. Nosotros tenemos desplegadas unidades en el Báltico, también tenemos desplegadas unidades en Eslovaquia, donde el Battle Group de la OTAN, por cierto, lo comandan las tropas españolas, pero nunca pasamos, digo, de la cuantía de 800, 900 soldados. Es decir, es algo que realmente todavía a ese nivel es asumible por España. O mandar fragatas a flotas permanentes en el Mediterráneo de la OTAN, o participar en la misión europea Atalanta con nuestras fragatas F-80, a las que me cuesta ya llamarles fragatas, porque después de la retirada en su día de los sonar remolcados para la lucha antisubmarina, la retirada hace pocos meses de los misiles SM-2, realmente se las sigue llamando fragatas por lo que fueron, pero no son más que corbetas. No tienen capacidad antiaérea de medio alcance, más que de corto alcance. Han tenido, la última fragata F-80, no recuerdo si es la Victoria, que ha ido a la operación Atalanta, ha tenido que llevar sistemas Mistral de la Infantería de Marina para protegerse de ataques de drones, o sea, en fin, unas fragatas que el nombre las sobrepasa. Son fragatas que ya estaban muy desfasadas en cuanto a tonelaje. Han sido siempre una fragata ligeras, 3.000, no llegaban a 4.000 toneladas, y que con la disminución de armamento y de capacidades realmente no pasan de lo que es el estatus de una corbeta. Pues bien, como decía, España más o menos tenía controladas las misiones que realizaba con las Fuerzas Armadas que tenía, pero el vuelco geoestratégico resulta que le plantea a España un montón de carencias. España no va a poder cumplir con las responsabilidades que Europa va a tener sin el paraguas de los Estados Unidos. Me explico. A esa superioridad aeronaval que España quería mantener sobre Marruecos para ejercer labores de disuasión, ahora nos encontramos con que tenemos que afrontar un nuevo reto, que es un no descartable enfrentamiento directo entre la Unión Europea y Rusia en algún momento de los próximos años. Y la amenaza principal de Rusia para un país como España es el arma submarina. Y los medios antisubmarinos de España son limitadísimos. Lo hemos comentado por aquí y por allí en diferentes vídeos. Marruecos no tiene submarinos y España no había priorizado esa capacidad. Las F-110 llegan con capacidad antisubmarina, pero no por Rusia, sino porque estaban planificadas así, ya que se iban a dar de baja las F-80, que eran quienes cumplían ese rol en su día cuando tenían sonar remolcado. Recordemos que las F-100 directamente no lo llevan. Recordemos que hemos contratado la adquisición de 8 MPA C-295 Airbus de patrulla marítima simple y llanamente porque los Orión se dieron de baja. Estamos ahora mismo sin aviación de patrulla marítima. Es decir, hemos ido
adquiriendo esas capacidades o hemos ido encargando la adquisición de esas capacidades simplemente porque no las teníamos o porque las habíamos perdido. No ha sido más que una cuestión que ya estaba planificada y ha dado la casualidad de que van a venir, no están, van a tardar en llegar, van a venir coincidiendo con que tenemos esa necesidad. La única decisión sobre la lucha antisubmarina, sobre la protección de nuestras vías de comunicación o de nuestros sistemas de comunicación por cable submarino que se tomó fue la construcción de 2 buques de acción marítima con capacidad de lucha antisubmarina, de capacidad ASW. Por cierto, buques de acción marítima que sí, que se dijo que se iban a encargar a Navantia, pero todavía no se ha lanzado la orden de ejecución por parte del Ministerio de Defensa, es decir, ni siquiera están en fase de construcción. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? 2 buques que no van a suponer más que 550 millones de euros y que simple y llanamente es ponerse manos a la obra y los necesitamos ya. Bueno, pues entonces las carencias, lo que estaba diciendo, las carencias de España en la lucha antisubmarina son evidentes. Estamos absolutamente desprotegidos ante el tráfico de la flota de sumergibles rusos que pueda producirse en el estrecho o en aguas de nuestra influencia soberana, como es el Mediterráneo occidental o el Atlántico, sobre todo en la zona de Canarias. Sobre todo en la zona de Canarias. Canarias no cuenta con buques específicos con capacidad para lucha antisubmarina y eso no están desplegados 4 buques de acción marítima. Es decir, no tenemos absolutamente nada en el archipiélago canario que pueda hacer frente a una amenaza submarina. Es que en realidad no tenemos ningún sistema de armas que pueda hacer frente a la amenaza submarina en este momento. Y menos una amenaza submarina como la rusa, pero es que ni siquiera la amenaza submarina argelina. Submarinos con sus misiles de crucero, submarinos Kilo con sus misiles de crucero que pueden lanzarnos un petardazo en cualquier parte del territorio nacional sin que tengamos la más mínima capacidad de respuesta. Pues bien, ante ese planteamiento de una política militar y una política geoestratégica nueva, España debe de reforzar estas capacidades ampliando el número de buques en determinados sectores. Me explico. Nosotros hemos planificado la construcción de 4 S-80. A todas luces parece un número de sumergibles totalmente insuficiente para las misiones que vamos a tener que realizar en este momento. Somos prácticamente una isla. España es prácticamente una isla y además tiene 2 archipiélagos. Y además tiene 2 ciudades en el norte de África con 4 submarinos, de los que solo podrían estar operativos simultáneamente 2 o 3. Es que no tenemos nada. Es que no tenemos nada. Por tanto, habría que ampliar la serie de submarinos S-80 hasta 8, que parece un número mínimamente razonable para empezar a hablar. Porque los conceptos numéricos de los que hemos venido hablando en el canal en los últimos tiempos ya no valen. Cuando hablábamos de, bueno, si no podemos llegar a 8, por lo menos que lleguemos a 6. En otro ámbito, en el ámbito anterior de la defensa con el paraguas norteamericano, pudiera ser suficiente. Pero es que a día de hoy hasta 8 me antojan, me parecen pocos. Me parecen pocos. Pero bueno, sería una buena cosa que de salida se ampliara la serie a 8. Ya iríamos avanzando. He comentado también últimamente que las patrulleras, nosotros carecemos de un número suficiente de patrulleras oceánicas. Y las patrulleras oceánicas no pueden ser ya el concepto antiguo, un cañoncito, un par de ametralladoras y vamos tirando porque nuestra misión principal es proteger flotas pesqueras, colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en aguas azules. Esas misiones ya son secundarias. Las misiones que tiene que tener ahora nuestra fuerza de patrulleras oceánicas es la de protección de las comunicaciones submarinas y del tráfico comercial. Por tanto, tienen que ir armadas convenientemente. Tienen que parecerse mucho en cuanto a armamento a lo que son las corbetas. Quizás no necesiten, salvo para misiones puntuales, tener una defensa antiaérea tipo corbeta, con misiles de corto alcance.
en determinadas misiones se les podrían instalar de quita y pon misiles Mistral, pero lo que sí van a necesitar es tener cierta capacidad de defensa antisuperficie por misil y desde luego tienen que ir enfocadas a la lucha antisubmarina, porque es para lo que las necesitamos. Por tanto, a las dos van que habíamos dicho antes que están sobre la mesa, que el Ministerio de Defensa sí las quiere, que ha dicho que se van a construir, pero todavía no está la cosa en marcha, habría que añadir otras cuatro que sustituyan a los 4 patrulleros Serviola, que son cualquier cosa menos buques eficientes o buques actualizados tecnológicamente para cumplir las misiones que España necesita de su fuerza de acción marítima. Por lo tanto, necesitaríamos ir a la construcción rápidamente de 6 buques de acción marítima en espera de las 6 corbetas europeas que van a tardar en llegar. Espero que todo este movimiento, esta sacudida del tablero estratégico militar en Europa haga que los países europeos se pongan las pilas. Recordemos que ese proyecto de corbeta europea lo encabezan Grecia, Italia, España y Francia, que hay 2 versiones de corbeta, una para los griegos y los italianos, una que va a ser una corbeta con más capacidad de combate en todos los niveles, y Francia y España, que piensan más en una corbeta un poco peor armada, pero con más capacidad expedicionaria. España está pensando en las misiones en el Golfo de Guinea o en las misiones en Somalia de la Operación Atalanta Europea y tal. Creo que hay que hacer también un replanteamiento de lo que necesitamos en esas corbetas europeas y habría que achuchar a la Unión Europea, habría que achuchar a nuestros socios europeos para que esos proyectos avancen más rápidamente, porque estamos ya en otros tiempos, en otra dinámica. Tenemos que movernos con más rapidez. Por lo tanto, tendríamos una fuerza de patrulleros de 12, no me parece un número adecuado, pero bueno, sería un número de 12 patrulleros que serían todos van, 6 de ellos que estarían en un nivel parecido a lo que son las corbetas, más las 6 que llegan, digamos que ya tendríamos 12 escoltas de segunda línea, entre las 6 van con capacidad de combate antisubmarino y antisuperficie, y las 6 corbetas, 12. Una segunda línea de combate, sobre todo enfocado a la lucha antisubmarina o a la protección del tráfico mercante, 12 unidades, no está mal, no está mal, vamos a ser prudentes. Vamos a ser prudentes, porque ya sabemos que el gasto en defensa, aumentarlo, va a traer muchos problemas en este país. Va a traer muchos problemas. Entonces, tendremos que casar lo que las Fuerzas Armadas necesitan con lo que es factible que un gobierno pueda sacar adelante teniendo en cuenta el panorama político y social de nuestra nación. Somos lo que somos y pensamos como pensamos, y eso hay que asumirlo. Por lo tanto, esos 12 buques de segunda línea enfocados principalmente para la protección del tráfico y la lucha antisubmarina, en principio sería suficiente. Lo que no sería suficiente es nuestra primera línea de combate. 10 fragatas para las misiones que tengamos que realizar, para la escolta de buques de mayor entidad. No son suficientes. Tener 10 fragatas no significa tener 10 fragatas disponibles. A lo mejor puedes tener disponibles 7 o 8 con mucha suerte a la vez. Por lo tanto, creo que un primer paso, es construir un par de F-110 más, que ya se sepa que vamos a tener un par de F-110 más. Llegaríamos a 12 si la fragata F-115 va a llegar en 2031. Probablemente las 2 F-110 nuevas podrían estar entre 2033 y 2034 sin mucha dificultad. Hemos dicho que deberían de realizarse mejoras, modificaciones al diseño inicial de las F-110 porque 16 celdas son pocas. Habría que llegar a 32. 32 me parece un número adecuado en unos buques que están enfocados a la guerra antisubmarina. No hace falta volverse locos e instalar las 48 celdas que tienen las F-100. Las F-100 son buques que están diseñados claramente para la guerra antiaérea. Bueno, para la protección de área de una flota. Bien, no hace falta llegar a 48. Quedémonos en 32, pero aumentemos esa escasísima capacidad de combate antiaéreo. Tener un sistema X Spice 17 Spice 7, perdón, y meterle 16 celdas es como, no sé, es como tener un Mercedes para usarlo en una carretera comarcal. No tiene sentido. La cuestión está en que deberíamos llegar a 12
Y eso nos permitiría, como la construcción no es para mañana, es decir, es que da igual que tomes la decisión de construir 17.000 fragatas más si no van a estar pasado mañana. Eso nos permitiría poder analizar con más detenimiento las necesidades de la Armada en cuanto a consultar a nuestros aliados para ver para que no haya duplicidad, a ver en qué podemos complementarnos y poder diseñar una armada más allá de 2034-2035, según también lo que Europa espere de sus países miembros para la defensa continental. Por lo tanto, un par de fragatas F-110 para reforzar nuestra primera línea de combate de superficie estaría fantástico. Necesitamos un segundo buque Juan Carlos I ya. Antes pensaba que sí, ahora ya no lo tengo tan claro. Perdón. ¿Y por qué ya no lo tengo tan claro? Porque si antes tenía muchísimas dudas de que fuera a llegar el F-35B, ahora lo que tengo que decir es que espero que no llegue el F-35B. O sea, yo no quiero una aviación embarcada que dependa de que Trump nos permita o no utilizarla, o pudiéndola utilizar porque no tuviéramos restricciones de uso que nos cortara el grifo de los suministros o del mantenimiento, llegado el caso, porque evitara una intervención militar española en la que fueran a utilizarse los F-35 porque el Departamento de Estado de Defensa de Estados Unidos no lo creyera conveniente. Estoy pensando en una guerra con Marruecos, donde Marruecos consiguiera de Trump, que parece que lo conseguiría, que nos pusiera todas las trabas habidas y por haber. Entonces hay que descartar el F-35. Los turcos están construyendo un portaaviones Stobar que tenga capacidad de convertirse en Katobar si fuera necesario. Es decir, un portaaviones con cables de frenado, pero con el lanzamiento de los aviones mediante el soft take-off. Es decir, con rampa de Skyjump y tal. A lo mejor España en este momento va a tener que plantearse un portaaviones convencional ante la imposibilidad o ante la no justificación de comprarle a los americanos el F-35B. El Juan Carlos I automáticamente pasaría a ser un portahelicópteros. Entonces sí que habría que potenciar dos cosas en el Juan Carlos I. Habría que ver la manera de integrar helicópteros de ataque navales. No sé si el Tigre, no sé si algún otro tipo de helicóptero de ataque. Los americanos tienen uno estupendo, pero estamos hablando de no comprarles cosas a los americanos a la medida de lo posible. Y ese helicóptero de ataque navalizado debería de complementarse ahora sí con drones. No nos va a quedar más remedio que sea un portahelicóptero y portadrones. No va a poder tener otra capacidad sin el F-35B. Por tanto, ahora sí se abre en serio la posible necesidad de que España cuente con un portaaviones convencional. Con un portaaviones convencional que bien pueda embarcar el cazabombardero de quinta generación, que están los turcos en ello, por ejemplo, o quedarnos en el Rafale. A mí que no me vengan ahora con el tema de los franceses, que si los franceses con el tema de Marruecos iban a ser igual que los americanos. No. La Francia hasta hoy tiene que cambiar. Igual que la España hasta hoy tiene que cambiar. Francia, como líder militar de la Unión Europea, y ante los problemas que tiene Europa en el este, no puede permitirse que otro país miembro de la Unión Europea tenga un problema militar, en este caso España con Marruecos, porque eso sería la desintegración de la solidaridad paneuropea. Francia no podría consentir que otro Estado miembro tenga un problema militar. Bueno, Ucrania no es un Estado miembro, pero lo va a ser muy pronto, no va a entrar en la OTAN, pero veréis cómo va a entrar en la Unión Europea. Francia no podría permitir eso. Sería ya el abandono de la solidaridad europea. O sea, si no podemos contar con los socios europeos, apaga y vámonos. Pues nos salimos de todo, que cada uno se busque la vida, que es justamente lo que quieren los Estados Unidos y los rusos. Individualizar Europa para que no tengan más capacidad que la de hacer seguidismo de la política norteamericana, más de la que hemos hecho durante todas estas décadas. Por lo tanto, España lo mismo debe de plantearse la posibilidad del portaaviones convencional, porque las misiones que España va a tener que desempeñar su armada en el futuro de disuasión y de control del espacio marítimo, lo mismo exigen que tengamos una herramienta naval como esa. Y como están descartados los VSTOL por las razones que acabamos de citar, pues a lo mejor solo nos queda la posibilidad de un Stobar o un Katobar
con aviones Rafale o con aviones de quinta generación si los turcos son capaces de sacar adelante el proyecto. En ello están, desde luego en ello están. ¿Podríamos asumirlo con el aumento del gasto? Sí, pero con el aumento del gasto tenemos un problema. España quiere llegar al 2% en 2029. El otro día lo dijo Álvarez en unas declaraciones ante la cadena SER. Seguramente el gobierno está jugando de farol, me explico. Seguramente el gobierno está hablando de mantener los plazos de llegada del 2% al 2029 para que no le pidan más. Y entonces mañana dice, venga, no tengo el 2% en 2029, llegaremos al 2% en 2027 y encima parece que han hecho algo. Y así evitan la presión de los socios y aliados europeos, incluso de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que España está jugando con mantener los plazos, alcanzar el 2% en 2029 para luego ceder y que parezca que han dado un paso hacia adelante. Lo que sí está claro es que el gobierno de manera autónoma o con presupuestos propios no va a ir más allá del 2%. Ya sea en el 2029 o se anticipe el plazo, como yo creo que va a terminar ocurriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos cintura. España no puede endeudarse más. Tenemos un problema de endeudamiento que es endémico y España, cuando llegan este tipo de problemas que necesita gastar, no tiene cintura. No tiene cintura porque estamos endeudados hasta las pestañas. Ya nos pasó con el COVID, ya nos pasó con la crisis financiera. España no tiene el músculo de endeudarse para endeudarse porque no tiene capacidad de hacerlo, porque ya debemos muchísimo. Debemos más de lo que es el 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está propulsando España? Que sea financiación europea. Que sea financiación europea que no coste como deuda. Porque que se relajen las reglas fiscales para poder endeudarte más, a España le puede servir para ese 2% que hay que alcanzar, pero más allá no, porque es que España no puede endeudarse. Necesitamos fondos europeos que paguen toda esta película más allá del referido 2%. Por tanto, España debe de ponerse manos a la obra. España va a necesitar una fuerza de superficie más capaz de la que tiene hasta ahora. No debemos de perder la aviación embarcada. España debe de reforzar sus capacidades antisubmarinas. Del avión de patrulla marítima hablaremos en el próximo vídeo, que hablaremos, igual que hoy lo hemos hecho sobre la Armada, hablaremos de las necesidades del Ejército del Aire y del Espacio, que también va a tener que ponerse las pilas. No es el que está en peor situación, probablemente el Ejército del Aire sea el que esté en una situación mejor de los tres ejércitos que componen las Fuerzas Armadas, pero también tiene que ponerse las pilas en algunos aspectos y lo comentaremos en el próximo vídeo. En fin, ha sido un placer estar con vosotros hoy domingo. Terminad de disfrutar del fin de semana y estás atento a los próximos vídeos. Si queréis colaborar en que los vídeos tengan alguna difusión superior, en que esto llegue, si queréis participar, no basta con ver los vídeos. No basta con ver los vídeos, hay que darle al like, hay que suscribirse, hay que potenciar. Los que estén de acuerdo con la línea editorial de este canal deben de ayudar al canal, haciendo comentarios, poniendo like, suscribiéndose, incluso haciéndose miembros del canal. La cuestión está en que asumamos todos nuestra responsabilidad. Yo voy a estar aquí para que a nadie, en la medida de mis posibilidades, de mis humildes posibilidades, se le olvide de que España está en una tesitura crucial y debe de tomar las decisiones correctas.